Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos nuevamente grabando un devocional más. Me da gusto saber que estén bien y que tengamos esos corazones dispuestos para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Pues antes de hablar de este devocional, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo pues guiándonos, dándonos dirección y que tengamos esos oídos este, bien alertas, un corazón bien dispuesto para que el Señor pues nos hable, ¿verdad? Entonces, pues antes de empezar, como ven, si me acompañan y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos dirección y que no sea mi humanidad, que no sea mi propia opinión, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Ok, pues vamos a cerrar nuestros ojos. Papá Dios, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque el día de hoy tú tienes una palabra para hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a ponerla por obra, que estemos con esa mente clara y entendida de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, que cuando leamos tu palabra seamos instruidos por ti, Señor. Seamos enseñados por ti, seamos guiados por ti, Padre. Hoy te doy gracias porque el día de hoy tú me escogiste para hacer este devocional. Te doy gracias, Señor, porque solamente tú eres el Dios que siempre está dispuesto a escucharnos y que tú siempre estás las 24 horas disponibles para que nosotros podamos recurrir a tu presencia en cualquier momento o en cualquier situación, Padre, que estemos pasando y que no sepamos qué hacer, Padre, corramos hacia ti, a escuchar tu voz y busquemos el consejo sabio, el consejo que viene de ti. Muchas gracias te damos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Ok, pues miren, a mí me tocó el día de hoy el de Proverbios 27, 5 al 6. Y en Proverbios 27, 5 al 6 nos dice que una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Wow, cuando yo estaba leyendo esto, digo, Señor, a veces tú nos reprendes, ¿verdad? Pero siempre el que nos reprende es el Señor. Pero la reprensión, pues primero va a ir para nosotros. Pero entonces yo busqué el significado de reprensión y dije, a veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero no lo tenemos a esa profundidad, a saber qué es reprender. Yo reprendo. A veces hablamos, decimos, yo lo voy a reprender y le voy a decir esto, pero en realidad no tenemos un concepto claro de lo que es la reprensión. Entonces, buscando el concepto de reprensión, dice que reprender significa corregir, significa llamar la atención o desaprobar un hecho. Y yo dije, Señor, tú como nuestro Padre Celestial, pues nos corriges y nos corriges todos los días. Y yo creo que como hijos de Dios nos reprende a nosotros, nos corrige, nos llama la atención. Entonces, yo antes decía o escuchaba a las personas que decían que escuchaban la voz de Dios. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que ellos escuchan tu voz? Pues no lo podía entender, comprender. Decían, es que escuché la voz de Dios. Entonces, y yo decía, Señor, ¿cómo es eso que escuchan tu voz? Pero yo, a través de mi caminar con Cristo, pues les puedo decir que sí he escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? Cuando leemos su palabra. Ahí el Señor es el que nos está hablando. Y más si lo leemos en voz alta, más si lo leemos, que nosotros nos escuchemos, eso es, escuchar la voz de Dios. Es Dios hablándonos a través de su palabra y de esa manera escuchamos su voz porque Él nos dejó su manual de instrucciones. Y en este proverbio 27 del 5 al 6 dice que una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Entonces el Señor a nosotros no nos ama en secreto, ¿verdad? Él nos ama
siempre nos está amando, siempre nos está amando. Entonces, por amor a nosotros, dice, estás haciendo cosas equivocadas y te voy a corregir. Y como un padre a un hijo, nos pasa la vara de la disciplina. Y pues a quién le gusta que le pasen la vara de la disciplina. Yo creo que a nadie, ¿verdad? Siempre queremos hacer lo que es nuestra voluntad cuando Dios dice, hijita, no vas a hacer tu voluntad porque una hija del rey no hace su voluntad. Una hija de un rey grande, fuerte, poderoso se somete a la voluntad de Cristo, se somete a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que esta palabra primero va para nosotros que somos hijas de Dios, que somos hijas de un rey. Y entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿y cómo la escuchamos? A través de leer su palabra y que esa palabra llegue a nuestro corazón, es como escuchamos y la podemos por obra y por obediencia. Dice, entonces, yo no puedo disciplinar a mis hijos si yo no me someto a la obediencia de Cristo, si yo no me someto a la voluntad de Cristo. Yo cómo voy a dar ese ejemplo para mis hijos, o yo cómo voy a dar ese ejemplo para todas las personas que están a mi alrededor, si qué están viendo en mí y diciendo, si ella, que es una hija de Dios, hace lo que le place, aún teniendo ese conocimiento, pues yo no puedo corregir a mis hijos, yo no puedo llamarle la atención con la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no me someto. Entonces, en primer lugar, nosotros nos tenemos que someter a Cristo y después corregir a nuestros hijos. Muchas veces, aún teniendo el conocimiento de la palabra, aún diciendo, sí, el Señor me está hablando en esta parte que he leído, y muchas veces nos dejamos llevar por nuestra propia opinión. Cuando el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos equivocados. Y como hemos estado viendo esto de los proverbios, los proverbios nos enseñan, nos muestran cómo debemos nosotros de comportarnos, ¿sí? Cómo nosotros debemos también de corregir a nuestros hijos y de corregirnos a nosotros mismos, porque nosotros también somos hijos y somos hijos de un rey, ¿sí? Entonces el Señor aquí nos dice que nos va a corregir, que nos va a llamar la atención porque estamos haciendo cosas equivocadas, ¿sí? Y lo va a hacer con amor, porque aquí dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto, pero aquí no dice una reprensión con enojo, no dice una reprensión con ira, no dice una reprensión con soberbia. O sea, aquí nada más está diciendo una reprensión franca. Si yo voy a corregir a mis hijos porque veo que están haciendo cosas equivocadas, ¿cómo lo tengo que hacer yo? Con amor. Porque así el Señor me está a mí disciplinando con amor. Cuando yo leo su palabra y empiezo a leer, como hemos estado viendo lo de los proverbios, el Señor no me está ahí regañando, no me está diciendo, ay, Xochitl, el día de hoy te portaste muy mal, el día de hoy hiciste cosas equivocadas, el día de hoy, estás haciendo lo peor de lo peor, no, ¿verdad? El Señor me está hablando con mucha ternura, con mucho amor y en algunas veces con voz fuerte. Me está hablando, porque si se fijan en la palabra de Dios hay signos de exclamación. Esos signos de exclamación significa que están hablando un poco fuerte, pero eso no significa que me esté señalando, ni que me esté criticando, ni que me esté juzgando, porque Dios no señala, Dios no critica. Entonces nosotros como padres tenemos que tener mucho sabiduría de Dios. Y antes de ir y de regañar a mi hijo, pues decirle, papá Dios, yo voy a ir a disciplinar, a corregir a mi hijo porque yo veo que está haciendo esto equivocado. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por el resentimiento, por el coraje, por lo que estamos viendo que está haciendo y se nos sale, pues, tal vez hasta las malas palabras. Cuando Dios dice aquí
que Él no nos corrige de esa manera. Dice, Él nos corrige francamente y nos habla la palabra con la verdad de lo que estamos haciendo equivocado, pero lo habla con mucho amor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque en la misma palabra de Dios, los mismos proverbios dice que la palabra blanda quita el enojo de la otra persona. Y si la otra persona está enojada, obvio que va a estar enojada, que va a estar molesta, porque se le está corrigiendo, se le está diciendo lo que no es correcto. Pero si yo hablo con la autoridad de Cristo, diciendo, a Dios no le agrada esto, o lo que estás haciendo no está bien, pero con voz firme y con amor, sin malas palabras, sin ser groseros, tal vez hasta sin alterarme, lo puedo hacer. Y el Señor nos respalda, el Señor nos responde, pero para eso tenemos que nosotros primero que disciplinarnos, ¿sí? Si se fijan, les voy a leer un proverbio. En el proverbio 1:30 dice que nosotros tenemos que prestar mucha atención cuando sea corregida. Dice, Señor, ayúdame a prestar atención cuando sea corregida por ti. Porque a veces estamos como, como nuestros propios hijos, que les hablamos y que les decimos, ¿y qué? Corazones necios, corazones que, ya me regañó, pero ¿qué? Vuelvo a hacer lo mismo. Y así nos pasa con el Señor. Por eso aquí el Proverbio 1:30 dice, Señor, ayúdame. Ayúdame a qué? A prestar atención cuando yo sea corregida por ti. Ayúdame a prestar atención cuando sea corregida por ti. ¿Y cómo voy a ser corregida por el Señor? Pues en toda su palabra el Señor nos corrige. Sobre todo en los proverbios, hermanos. Ahí es donde el Señor dice, presta atención. Presta atención. Digo, ay, Señor, perdóname, porque creo que a veces leo tu palabra y ya se me olvida lo que me dijiste. Por eso dice, presta atención, Xochitl, presta atención. Cuando yo leo la palabra, me lo está diciendo a mí, personalmente a mí. Que dice, presta atención, Xochitl, porque te estoy corrigiendo. Te estoy hablando a ti. Entonces, tengamos mucho cuidado de que cuando yo voy a leer la palabra, el Señor sé que me está hablando, no a mí. No le está hablando a mis hijos, no le está hablando a mi esposo, no le está hablando al vecino, me está hablando a mí. ¿Y cómo me va a hablar a mí? Cuando yo leo su palabra en lo personal, cuando yo leo su palabra en lo individual, cuando yo me meto a tener ese encuentro con Cristo y decir, Señor, hoy dispongo mi corazón a tener un encuentro contigo. Quiero que tú me hables, quiero que tú me muestres en qué estoy haciendo equivocadas las cosas, ¿sí? Entonces, antes de corregir, y a cualquiera, mis hermanos, a cualquiera, aún a los hermanos en la fe, antes de ir y corregirlos, nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios y prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la carne, por lo que estamos viendo, por lo que estamos diciendo, cuando Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de amor, de paz y de dominio propio. Entonces, si yo tengo el dominio propio de Cristo, yo voy a ir y voy a corregir, pero lo voy a hacer en amor, lo voy a hacer en humildad y sin un corazón orgulloso de sintiéndome, ay, yo fui la que le dije, yo fui la que esto, ya fui la que el otro. No, debemos de darte toda la gloria y la honra a Cristo, porque acuérdense, mis hermanos, que nosotros somos ese instrumento de Dios y Dios sé que nos usa, ¿sí? Y entonces también a veces hay que corregir conforme a la palabra, conforme a lo que Dios está diciendo o haciendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque muchas veces hay hermanos que se le puede decir que están, espiritualmente están bebés, ¿sí? O sea, que no tienen un amplio conocimiento de la palabra y a veces hay que decirles, pero con cuidado, con mucho amor y con autoridad. Decir, Dios dice en su palabra que lo que a Él no le agrada es esto, esto y esto. Entonces hay que tener cuidado.
El otro versículo que dice de Proverbios 27 es el 6 y dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Imagínense, hay cosas que nos van a doler, hermanos. A mí me han dolido, pero me ha servido, porque dice el Señor en su palabra que la corrección duele, la disciplina duele, pero eso me hace ser mejor persona. Cuando yo tengo ese corazón dispuesto, cuando yo tengo ese corazón en humildad. Sí, me va a doler las palabras que me diga alguien que está viendo cosas incorrectas en mí, pero si el Señor nos está diciendo aquí que las heridas de un amigo sincero son mejores, pues hay que aceptarlo, pero también hay que tener ese entendimiento y ese discernimiento de quién vienen esas palabras, ¿sí? Porque si vienen esas palabras de alguien que yo veo que está dando un fruto y un fruto que no le agrada a Dios y que esa persona viene y me quiere corregir a mí y de una manera hiriente, de una manera grosera, de una manera orgullosa y soberbia, y con un señalamiento y con un juicio y con una crítica, ahí es donde uno tiene que tener entendimiento, mis hermanos. Porque dice aquí, las heridas de un amigo sincero. Sí, yo voy a hablar la palabra y voy a corregir con sinceridad, pero con amor. No con señalamiento, no con crítica, no con juicio, no con decirte es que tú eres esto y esto y esto, porque el Señor así lo dice. Recordemos, mis hermanos, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo creo que nadie estamos libres de pecado. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Entonces, siempre antes de ir a corregir o antes de ir y hablar con cualquier persona que conozca de Cristo, aun que no conozca de Cristo, meternos a la oración, meternos y buscar el consejo de Dios y decir, papá Dios, yo veo esto en esta persona. Muéstrame, enséñame, dime cómo puedo hablarle o prepara el corazón de ella para que ella acepte la corrección, pero esa corrección, esa disciplina que venga de parte tuya, porque a lo mejor ella no lo está viendo y piensa que está haciendo lo correcto. O a lo mejor yo no lo estoy viendo y viene otra hermana y me está corrigiendo, viene hasta mi hijo que es menor, que es más chico que yo, mi hijo, y me dice, ¿sabes qué, mamá? Yo veo esto en ti. Y tenemos que tener ese corazón humilde para aceptar aún la corrección de mi hijo. ¿Sí? Pero todo depende cómo me lo diga. Hay palabras sinceras de decir, pero no por eso tengo que ofenderlas. No, porque dice aquí que las heridas de un amigo sincero, pero no dice las palabras de un amigo sincero, de un amigo que te hiere cuando te habla, o de una amiga que te hiere con sus palabras cuando te habla. No, dice, va a doler, sí, pero depende cómo me digan sus palabras. Y la herida pues se va a sentir menos. Que en cambio cuando lo hacemos con juicio, con crítica, con señalamiento, pues tal vez me va a doler mucho, pero yo voy a quedar con un corazón resentido. Y a Dios no le agrada que tengamos el corazón resentido, o tal vez hasta con un corazón que ya no le hablo a mi hermana, que le saque la vuelta. Ay, la otra vez me vio y me dijo así, 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 así. Pues yo mejor con ella de lejecitos. Porque si yo estoy haciendo cosas equivocadas, acepto la corrección porque el Señor me disciplina y me dice que debo de prestar atención a sus palabras. Y a veces tiene que usar algunos hermanos para disciplinarme, para enseñarme, para mostrarme. A veces a mi hermana en Cristo también, a mi hermana
en la carne, me dices, ¿sabes qué, Xochitl? Dios dice que lo que estás haciendo pues no está correcto. Y yo te lo digo por amor a ti, porque nosotros somos hijas de un rey y nosotros representamos al Rey de Reyes. Que vamos a fallar, sí vamos a fallar, porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero cuando yo busco el consejo de Dios y le digo, Señor, yo veo esto en esta persona o en mi hermana, que ella te conoce, o en mi hijo, que él te conoce, pues prepara su corazón para que yo le hable con la autoridad de Cristo. No, no con lo que yo siento o pienso, sino con la autoridad de Cristo. Y que él o ella sienta que eres tú el que le estás hablando. ¿Sí? Pues bueno, mis hermanos, este es un proverbio muy pequeño en donde el Señor nos dice que Él nos corrige, ¿sí? Él nos corrige y que muchas veces nos va a doler. Nos va a doler, pero aceptemos esa disciplina que viene de parte de Dios, porque eso nos va a hacer formar nuestro carácter. Y a través de estos devocionales que hemos estado viendo de proverbios, el Señor ahí nos está hablando. A través del pastor, a través de todas las personas que están haciendo estos devocionales, el Señor ahí nos está hablando, nos está enseñando. Déjate corregir por el Padre, ¿sí? Ahí nos está diciendo que seamos sinceros con los amigos, pero en amor, no en crítica, no en juicio, no en señalamiento, en amor. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este devocional y pues vamos a orar para terminar y que estemos siempre dispuestos a escuchar el consejo que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este proverbio que tú nos dices en tu palabra, que tú nos reprendes, Señor, que tú nos amas y como un padre ama a sus hijos, así tú, Señor, nos pasas la vara de la disciplina. Sé que duele, Señor, cuando nos pasas la vara de la disciplina, pero es para corregirnos, para amarnos, Padre. También tú nos dices en tu palabra, Señor, que muchas veces las heridas de un amigo sincero es mejor que alguien que nos oculta la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, que cuando nosotros estemos haciendo cosas equivocadas y que vengan de parte de un amigo, Señor, nosotros aceptemos en humildad esa corrección, Señor. Que no nos dejemos llevar por ideas equivocadas o ideas que estamos viendo muchas veces hasta monos con tranchetes porque no tenemos ese corazón enseñable, Padre. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos tenido ese corazón enseñable y pensamos que la equivocada es la otra persona cuando nosotros somos los que estamos equivocados. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Padre, que cuando nos pase la vara de la corrección, la vara de la disciplina, actuemos en humildad, Señor. Actuemos con entendimiento para obedecer tu palabra, Señor. Que tú pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Que tú todos los días nos hablas, nos enseñas, nos muestras que la obediencia siempre va a traer la bendición tuya. Sé que a veces hay momentos donde nos cuesta obedecer, Señor, pero si nosotros somos guiados por el poder de tu Espíritu Santo, no nos va a costar trabajo obedecer, Padre. Hoy te doy gracias y oramos para que sea el poder de tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, dándonos dirección, dándonos consejos, Señor. Pero que tengamos esa mente y ese corazón dispuesto, Señor, a obedecer. Todo este tiempo que tú nos has enseñado y nos has corregido, Señor, y que muchas veces nos tienes que pasar por las pruebas tan difíciles, Padre, porque no hemos sabido escuchar tu consejo. Te damos muchas gracias en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano, que Dios me los bendiga.